Buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro online de We the Humans. Sin duda es una sesión que a ninguno nos hubiera gustado tener que hacer en un contexto como el actual de una pandemia que ya afecta a más de 2 millones de personas, que se ha cobrado la vida de 115.000 personas en todo el mundo. Una situación difícil y obviamente nada apetecible para ninguno de nosotros, pero que ha tenido una nota positiva en todo esto, que es que la tecnología y la innovación se ha puesto al servicio de la salud pública, intentando buscar soluciones a esta crisis. No solamente en el ámbito médico y científico, prioritario obviamente para intentar encontrar una vacuna y un tratamiento para esta enfermedad, sino también en áreas inusitadas, podríamos decir, como las dos que nos ocupan hoy, que son la inteligencia artificial y la geolocalización. En estos meses hemos visto como gobiernos de todo el mundo, especialmente China o Corea del Sur, han echado mano de esta clase de herramientas para tratar de entender mejor la expansión del virus y mejorar la contención de la enfermedad. Ello, a su vez, ha generado un debate extraordinario, podríamos decir, sobre los límites que estas tecnologías deben tener, límites éticos y legales que deben tener respecto a la privacidad del ciudadano, incluso en momentos críticos como este, en el cual sabemos que hay un estado de alarma, sabemos que hay una excepcionalidad a las reglas comunes. Se trata de un debate extraordinario y que involucra a muchísimos agentes, involucra al gobierno, involucra a las empresas que gestionan y que producen esta clase de tecnologías y también a la sociedad civil. Y además un debate en el cual se han involucrado bulos, conspiraciones, exageraciones de todo tipo que han afectado a esta opinión pública respecto a este tema. Para arrojar luz sobre todo ello, hoy me acompañan estas tres personas, expertos cada uno en sus respectivos campos. Ellos son Borja Atsuara, abogado y profesor, experto en Derecho Digital, exdirector general de Red.es. Bienvenido. David Hurtado, profesor, Innovation Lead en Microsoft y experto en inteligencia artificial. Bienvenido. Gracias. Y María González Moreno, socia de privacidad, IT y seguridad en el bufete EFIJA. Bienvenida. Muchas gracias a los tres por estar aquí y si os parece comenzamos con una breve reflexión para sentar las bases del debate. Os recuerdo a los asistentes que podéis enviar preguntas a través del chat que aparece en la plataforma y que al final de la conversación intentaremos responder a un par de ellas con la ayuda de nuestros expertos panelistas. Así que si os parece empezamos con David para la parte más tecnológica, sentar esas bases de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se está intentando aplicar de estas tecnologías como la inteligencia artificial y la geolocalización en esta lucha contra el COVID-19. Buenísimo, Alberto. Muchas gracias. Bueno, básicamente, a modo de introducción muy simple y rápida para los no tecnólogos, en el mundo de la inteligencia artificial, digamos que va un poco como en dos vías últimamente, ¿no? Lo que sería hacer predicciones. La inteligencia artificial lo que hace es que coge datos y sabe hacer predicciones en base a esos datos. Y luego hay una vía de investigación que está muy en boga ahora mismo, que nos está dando noticias bastante interesantes alrededor de aprender comportamientos, ¿no? Hay máquinas que son capaces de aprender comportamientos y resolver problemas, ¿no? Todos hemos visto los robots que caminan como perritos en YouTube y este tipo de cosas. De lo que vamos a hablar hoy es de la parte más de predicciones. Yo tengo datos, tengo una serie de datos y puedo hacer predicciones con ello. Aplicando algoritmos, lo que puedo es predecir comportamientos, ¿no? Esto se utiliza, por ejemplo, se utiliza mucho en marketing para predecir comportamiento de clientes en páginas web, recomendaciones sobre compra de productos, cosas de estas, ¿no? Y, por ejemplo, en el mundo de la banca y los seguros se utiliza mucho para predicciones de riesgos, ¿no? Y detección de anomalías y tal. Entonces, en lo que estamos hoy, el mundo, la geolocalización, todos conocemos lo que son los datos de geolocalización que tienen nuestros teléfonos, que muchas aplicaciones nos piden compartir. Básicamente, lo que se está haciendo mucho ahora es tratar de utilizar estos datos de localización para poder predecir comportamientos respecto a la propagación del virus y poder frenarlo, ¿no? Un poco alguien se le ha encendido la bombilla de, oye, con los datos de geolocalización de las personas podremos hacer esas predicciones, ¿no? Pero el debate, la verdad, es que es bastante interesante y bastante polémico, diría yo, porque los datos de ubicación de las personas permiten hacer predicciones de muchas cosas. Son datos muy ricos desde el punto de vista de consideración de datos de riqueza. Son datos que nos permiten predecir un montón de cosas respecto a las personas, no solo en el tema del contagio, sino temas respecto a gustos, temas respecto a datos de muy alta privacidad como otras enfermedades, estilo de vida, religión, etcétera. Con lo cual, es un
un punto interesante que utilizar datos de geolocalización de personas para predecir aspectos respecto a la propagación del virus y poder así contrarrestarlo, abre la puerta a una problemática mayor, que es el mal uso de la inteligencia artificial. Y aquí cierro esta mini intro con la comparativa que solemos hacer muchas veces de la inteligencia artificial podría ser un poco comparable a la pólvora hace muchos años o a la energía nuclear hace no tantos, ¿no? Es una herramienta muy potente que puede ser utilizada para bien o para mal. Y utilizada para mal o utilizada erróneamente o equivocadamente puede hacer mucho daño, ¿no? Por eso es el tema polémico. Pero bien utilizada puede hacer muchísimo bien por la humanidad también. Con lo cual, por eso estamos hoy aquí, entiendo. Borja, partiendo de lo que ha dicho David, ¿dónde sentamos esos límites, ese buen uso de estas tecnologías? Bueno, pues a ver, como bien dice David, yo hago una comparación más sencilla. Pues ya que se han empeñado en llamarle inteligencia artificial, vamos a compararla con la inteligencia natural, que es la inteligencia humana. Y entonces la inteligencia humana no se puede regular. Se regula lo que hace la inteligencia humana y para eso está el Código Penal y están las leyes. Entonces ya desde derecho romano, donde decían que allá donde hay un grupo humano, ubi societas ibi jus, ahí hay derecho, pues lo que hay que regular son lo que hacen las acciones los seres humanos y en este caso con o sin tecnología, me da lo mismo, porque para mí la tecnología nunca es la mala, siempre es el que lo ha desarrollado con una intención o el que la usa con una intención. Con lo cual, nunca vamos a meter a un robot en la cárcel. Lo que yo quiero saber es a qué humano hay que meter en la cárcel cuando se use mal la tecnología. Y da lo mismo que le llamamos inteligencia artificial o Big Data o cualquier otra tecnología. Entonces, yo lo que sí quería partir, y por eso me interesaba que hablara primero David, es sobre que los juristas hablamos de conceptos jurídicos que muchas veces son indeterminados y nos tenemos que poner de acuerdo para saber de qué estamos hablando. Y aquí yo creo que se mete en el mismo saco muchas cosas que además con el miedo irracional que produce esto de lo tecnológico a los que no son tecnólogos, porque a los que son tecnólogos pues lo manejan, pero para los que es algo desconocido les produce desazón, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a hablar de cosas que sí son conocidas y que provocan menos miedo para ir luego a lo desconocido y que puede provocar un poquito de miedo. Entonces, todos, para empezar, sabemos que nuestros móviles, los datos de nuestros móviles los tiene nuestra operadora. Si estás con Movistar o Vodafone o Orange, pues los tiene todos, todos. Es más, Chema Alonso puede saberlo todo de mí por mis datos de Movistar. Muchísimas cosas. Otra cosa es saber lo que hacen con ellos, porque tienen secreto de confesión. Es decir, todos los datos de un cliente que tiene una empresa no los puede ir dando por ahí. Otra cosa es que los anonimicen, agreguen y exploten, pero personalizados no los pueden dar. Pero los tienen todos. Es igual que si vas al cura y le cuentas tus pecados, lo sabe todo, pero no puede ir diciéndolo por ahí. O si vas al médico, ahora que hablamos de datos de salud, y yo ponía el otro día en un artículo un ejemplo que es muy tonto, ves que alguien vaya al médico y dice, bueno, a ver qué le pasa. Y dice, no, no se lo puedo decir porque son datos relativos a la salud. Y dice, bueno, pues no le puedo poner un tratamiento y no le puedo curar. Y de nuestro médico y la seguridad social lo sabe todo de nosotros. Y esos datos están en historiales clínicos, que están almacenados en la nube, se supone con medidas de seguridad, pero nos fiamos de ello. Ahora estamos dando un paso más. Y es, en una pandemia hace falta manejar esos datos no uno a uno, sino en conjunto. Y entonces, la pregunta es, ¿nos fiamos de las autoridades sanitarias que van a utilizar esos datos, bien del móvil, bien de los historiales clínicos, en conjunto para intentar controlarlo o no nos fiamos? Y al final, y con esto termino esta primera intervención, la pregunta es, ¿quién vigila a los que nos vigilan? ¿Cómo podemos estar tranquilos de que hacen el uso adecuado de nuestros datos, tanto de los médicos específicamente, que tienen en la Seguridad Social o en el Sistema Nacional de Salud, como de geolocalización, que dicen, oiga, ¿el dato de geolocalización es un dato relativo a la salud? Y pues normalmente no. Digo normalmente, porque luego ya veremos que la salud puede ser un concepto muy amplio, que es hábitos saludables de vida. Si haces deporte o no haces deporte, etcétera. Si vas mucho a restaurantes de comida basura, yo qué sé, puede ser muchos datos. Pero me refiero, en una pandemia, la geolocalización es un dato básico para poder controlar la pandemia, con lo cual sí es relativo a la salud. Pero la desconfianza que tenemos, porque yo creo que esto no es un tema ni jurídico, ni tecnológico, ni siquiera ético, es un tema de confianza. Y entonces el problema es cómo podemos dar a los ciudadanos la confianza suficiente de que
por ejemplo, un comité, yo he propuesto, de expertos, juristas y tecnólogos, estén auditando y avalando lo que se hacen por las empresas y administraciones con sus datos. Que para mí es el punto crucial, la confianza de los ciudadanos en qué se hacen con sus datos. Y como tú decías, Alberto, que por el peligro de que alguien haga un mal uso, no nos perdamos los buenos usos. Porque la inteligencia artificial y la tecnología ha producido desde el bifaz el desarrollo de la civilización. Con lo cual sería absurdo decir, no, 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 ahora vamos a volver a la era de piedra. Pues no, es una gravísima irresponsabilidad no utilizar toda la tecnología disponible para combatir esta pandemia. Y María, Borja está comentando, hay que usar la tecnología, pero obviamente hay que vigilar a los que la utilizan. ¿Cómo podemos garantizar esa protección de los datos de los usuarios? Esos límites éticos, digamos, ya que no son legales, como comenta Borja, esos límites éticos en el uso de estas dos tecnologías. Claro, aquí el quid de la cuestión, como comenta Borja, está en esa confianza porque la regulación ya la tenemos y la propia regulación ya nos permite que ante situaciones como la que estamos viviendo se pueda hacer un uso extraordinario de los datos con unas finalidades muy concretas y determinadas como es el interés público, la salud pública y el interés vital al final de los afectados y de toda la sociedad. Con lo cual, la legitimación para tratar esos datos la encontramos ya incluso en la regulación. Ahora, tenemos que tener en cuenta que eso exige para controlar que efectivamente se van a usar solo para esas finalidades y por los organismos y expertos encargados de controlar efectivamente la pandemia y esas finalidades determinadas, el que hay unos controles, yo no diría ex post, sino ex ante también, de cómo se están desarrollando esas aplicaciones, de qué uso se le van a dar y de todas las garantías que tanto a nivel legal, organizativo y sobre todo técnico se va a tener sobre esos datos. Es decir, hay una finalidad concreta, hay una temporalidad, hay unos usos determinados. Una vez pase esto, ¿qué se va a hacer? ¿Se van a anonimizar? ¿Se van a destruir? Pues un poco tener controlado que efectivamente todo el uso de los datos, informaciones que tenemos y que nuestros dispositivos propios generan, que no es algo que se vaya a utilizar, como ya comentaban tanto David como Borja, no es algo que se vaya a empezar a recabar ahora, es que esos datos ya existen y podemos explotarlos y tenemos tecnología que nos permita limitarlos a una finalidad tan legítima como es el control de la salud pública y del interés público de todos los afectados. Sí, de hecho, hay una cuestión que es muy curiosa, ¿no? Que la gente está poniendo el grito en el cielo con este uso de la geolocalización y de herramientas de análisis de datos personalizados por parte del gobierno para luchar contra una amenaza como es el COVID, pero nadie pone el grito en el cielo, no hay este debate público tan acusado cuando son las empresas las que utilizan estos datos, por ejemplo, Facebook o redes sociales, para intentar vendernos productos personalizados, para vender publicidad. Es decir, ¿por qué hay este temor a que sea el gobierno el agente cuando se supone que el gobierno es un garante de seguridad y se supone que es el primero que tiene que respetar toda la legislación vigente, ¿no? ¿Por qué creéis que se da esta dualidad en el debate? Bueno, si me dejáis, había una cosa que no, por no alargarme antes, quería diferenciar. Por ejemplo, la Comisión Europea acaba de hacer una recomendación, y digo recomendación porque no es verdad que haya aprobado nada. Ha dicho que va a ponerse a trabajar para en las próximas semanas y nos lo fían hasta junio. El que en una caja de herramientas para hacer unos criterios comunes en ese lenguaje burócrata, ¿no? O burocrático, de decir, en dos dimensiones. Una, que además me ha encantado, porque yo esa palabra es que me encanta, el empoderamiento del ciudadano. ¿Qué quiere decir el empoderamiento del ciudadano? Que están pensando en las aplicaciones de Bluetooth, que no controla el gobierno, sino que controla cada ciudadano y que... de manera descentralizada, ¿no? Claro, lo único que puedes saber es, una vez que te han dado a ti el test, porque lo importante es el test, no la app. Una vez que te han dado el test de que estás contagiado, pues saber con quién has estado en las 2 últimas semanas para poder avisarles de que se hagan un test por si les has contagiado. Y eso no tiene por qué tener ningún control superior y se puede hacer eso de forma descentralizada. Incluso ya ha habido quien ha dicho que esto con blockchain se resuelve, porque si no le echamos blockchain, pues parece que falta algo, ¿no? Entonces hay que ponerle un poco de blockchain. Y, perdón, le da un golpe a esto. Y luego está el otro nivel, que es la otra cosa que propone la recomendación de la Comisión Europea, es un estudio de movilidad, como el que se está haciendo en España, como el que hizo el INE, pero a nivel europeo. Que esos sí son datos agregados y anonimizados y ya se han puesto a trabajar con las operadoras de toda Europa. Bueno,
O bien, como esos son, aunque alguno dice, no, pero es que eso se puede reidentificar cruzando datos y no sé qué, y dice, bueno, ¿pero para qué? O sea, o nos fiamos de que el gobierno no lo va a hacer o los distintos gobiernos, o si no, o establecemos algún tipo de control para que les vigile, ¿no? Pero digo que son datos distintos, uno el de geolocalización, otro el del Bluetooth, ¿no? Y lo que hay que tener muy claro es quién es el que tiene acceso a esa información y para qué finalidades, y como bien decía María, pues hay el amparo legal para determinados usos en determinadas circunstancias con determinados requisitos que son básicamente el secreto, como el secreto médico de los datos médicos, el que solo se use para la finalidad prevista y que se destruyan una vez terminada la finalidad prevista. O se destruyen o se anonimicen, porque también está admitida la posibilidad de que se reconviertan en datos anónimos para investigación y prevenir futuras pandemias, pero que ya dejen de ser datos personales. También para los que tienen muchísimo miedo de que, ¿qué van a hacer con ese dato las empresas? Y de, pues mira, como millones de españoles, ¿qué has pasado el coronavirus? Pero esto es una foto fija, ni siquiera es una enfermedad crónica. Con lo cual, pues, ¿qué pueden saber? ¿Que lo has pasado, que no lo has pasado? Pero si te has muerto, ya te has muerto. Pero si lo has pasado, pues has quedado inmune. Al día decía alguno esta mañana, algún jurista, que bueno, puede ser utilizado para hacer un ERE para los que no sean inmunes. No, hombre, yo creo que en magistratura de trabajo eso no va a colar. Si hacen solo un ERE para los que sean inmunes, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nos encanta, sobre todo a los juristas, ¿verdad, María?, es hacer casos de laboratorio de todo lo malo que nos puede pasar. Pero luego la gente es más razonable de lo que creemos. A mí me gustaría comentar una cosa. Bueno, me ha hecho gracia lo que has dicho de blockchain. Hay un chascarrillo aquí en la industria que se dice que todo problema tiene su solución y si no sabes cuál es la solución, siempre puedes decir blockchain y seguro que aciertas. Pero aparte de eso, hay un tema muy interesante. Hay un estudio que liberó la Universidad de Oxford en 2018, me parece, que se llama La paradoja de la privacidad. Nos dice que la gente cada vez está más preocupada por su privacidad respecto a gobiernos, respecto a compañías privadas, pero sin embargo cada vez comparte más datos. Es bastante curioso porque hay una relación entre la preocupación y la cantidad de datos que comparto y no es natural, ¿no? Esa relación. Entonces yo creo que un poco el problema de la falta de confianza en gobiernos y quizá no tanto en empresas tipo red social, por ejemplo, todo el mundo sabe que las aplicaciones móviles de las redes sociales nos escuchan cuando hablamos y luego nos dan publicidad sobre lo que nos han oído decir, ¿no? Y este tipo de cosas. Podéis hacer la prueba, es bastante espectacular. Yo creo que por una parte hay una cierta falta de conocimiento de cómo funcionan estos aparatos. Yo diría que la tecnología ha llegado demasiado rápido y el común de los mortales no sabe muy bien la cantidad de tecnología que tiene en su móvil y todo lo que puede hacer por él, ¿no? Y luego encima hay una cierta falta de transparencia por parte en general de las compañías y gobiernos de explicar bien cómo funciona esto. No tanto falta de transparencia en querer ocultar las cosas, sino en no explicarlas bien. No es difícilmente comprensible. En realidad todos hemos aceptado en las aplicaciones de Facebook, Instagram, etcétera, hemos aceptado compartir los datos, pero bajo un enorme párrafo de condiciones legales que nadie ha leído, ¿no? Y que si lo lees tampoco se entiende muy bien. Luego yo creo que hay un cierto problema ahí de una cierta sensación de no entiendo muy bien lo que pasa con mis datos, pero no puedo hacer nada para evitarlo, ¿no? Cuando realmente, si nos lo explicaran mejor y nos esforzáramos todos por aprenderlo un poquito más, por leer un poquito más sobre el tema, sería más fácilmente comprensible, ¿no? Creo yo. No. Dices que no. Pero María. Fíjate, yo sí estoy de acuerdo con David. Si fuésemos claros y transparentes, y ahí el gobierno y las entidades privadas tienen que hacer un enorme esfuerzo con respecto a informar de forma clara, transparente y lo más sencilla posible de efectivamente cuáles son las finalidades de tratamiento, cuáles son los usos que se van a dar, cuáles son las medidas que se están teniendo para proteger efectivamente la privacidad del usuario fuera de esas finalidades, todo sería más sencillo y ganaríamos en esa parte de la confianza que hablábamos en un primer momento. Esa falta de confianza, esa falta de seguridad viene de una falta de transparencia, de una opacidad y de que al final todos nos genera esa incertidumbre, ¿no?, al tratamiento que se va a efectuar. Yo sí estoy de acuerdo con David en que hace falta mucha más conciencia. En cuanto al uso de la tecnología, porque ahora parece que todos ponemos el grito en el cielo de, oye, es que nos van a geolocalizar ya, pero es que ya lo están haciendo. No es algo que se vaya a hacer ahora, o sea, lo tenemos todo en nuestra mano. Y ahí, siendo muchísimo más transparente, creo que sí
el ciudadano tendría más poder efectivamente en cuanto a por lo menos esa confianza que necesitamos para el uso de esta tecnología y que efectivamente tenga buenos resultados y el objetivo perseguido. Hay que dar llamamiento a un GDPR nuevo. Venga, Borja, debate. ¿Puedo ya rebatir? Es que esto se anima y entonces nos había pedido Alberto que fuera un poco formato Sálvame Deluxe, así que vamos a intervenir para que haya un poco de vidilla. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero no sé si porque ya me estoy haciendo mayor, que también puede ser, cada día estoy más descreído. Es decir, la mayor mentira de Internet, he leído y acepto los términos de uso. Es la mayor mentira. ¿Por qué? Y perdona que te diga, pero tanta página web avisándonos de las cookies que aceptas o tal, nos está entrenando perfectamente a aceptar sin leer. No sé ni la de decenas de es normal. sin leer. Además, últimamente, para que no ser 2 contra 1, para no ser 2 contra 1, ha venido en mi auxilio el Tribunal Constitucional. Así que me siento reforzado. Porque una cosa que venía diciendo yo desde hace años, en la última sentencia, que era para un caso que no tenía nada que ver, que era el de la opinión de Zamora y una foto que cogió de Facebook para ilustrar una noticia, pero de pasada dice una cosa muy importante que yo la vengo repitiendo desde hace años. Primero, los términos y condiciones de uso están hechos no para informar, como dice el reglamento. Es como la pregunta de examen que yo tengo que poner en mi página web para tener la espalda cubierta frente a la Agencia de Protección de Datos. Está para pasar el examen de la Agencia de Protección de Datos. Porque yo a muchos clientes que me han preguntado por su página web y lo que tenían que poner, dicen, no, es que esto lo he copiado de otra página web, no sé qué. Y digo, pero ¿tú entiendes lo que dice aquí? Y dice, no. Y dice, si no entiendes tú, ¿cómo lo van a entender tus clientes? Y dice, tú has hecho un corta y pega y además sobre todo de una página mucho más complicada, una red social, y lo que tienes es que entender tú y decir en un lenguaje llano a tus clientes, y dice, oye, tus datos los voy a usar para esto y solo para esto. Y el responsable soy yo, las 4 o 5 cosas que dice la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Y el reglamento. Pero no es verdad, o sea, se hacen cosas por abogados, como nosotros, para curarse en salud de entre todos los posibles males del universo que puede haber, y además, ¿qué ocurre? Que es un contrato de adhesión. Unos términos y condiciones de uso solo puedes decir acepto. No es verdad que puedas negociar y llamarle a Mark y decir, oye, mira, que esta cláusula me la cambias porque no estoy de acuerdo. Luego, si son contratos de adhesión, la gente no se los lee, primero porque son un rollo, segundo porque no los van a entender. Y en el hipotético caso, porque yo me los he bajado y hay cosas que no entiendo, pero hipotético caso de que lo entendiéramos, no puedes negociarlo. Con lo cual dice, son lentejas. Yo he puesto que pongan un icono de lentejas. Y acepta usted lentejas, punto. Porque no puedes hacer otra cosa. ¿Qué es lo que se puede hacer? Por eso me he vuelto un descreído. Tratarlos como contratos de adhesión y decir, oiga, que haya alguien que sepa, en el que confiemos, que se lo mire. Que además dicen la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios que debe haber una autoridad que se lea los términos y condiciones de uso o las cláusulas de un contrato de adhesión y que impugne las cláusulas abusivas. ¿Quién lo está haciendo en España o en Europa? Nadie. Entonces, yo me fiaría mucho que asociaciones de consumidores y usuarios o autoridades de consumo digital, por ahí un Ministerio de Consumo podría ser también de consumo digital, se mire todos estos términos y condiciones de uso, los revise, los de privacidad, los de propiedad intelectual, los de libertad de expresión, que me preocupa muchísimo, y que impugne ante los tribunales, como hacen con las cláusulas bancarias, las que sean abusivas. Porque hay muchas, yo me he mirado algunas y tengo identificadas muchas que son abusivas, incluso expropiatorias, por ejemplo, en términos de propiedad intelectual, de contenidos de los creadores europeos. Entonces, yo creo que la gente no le podemos poner, que esto es muy de los tecnólogos, tratar a la gente como si fueran expertos tecnólogos, que no, que les suena chino todo esto. Lo que tenemos que hacer entre tecnólogos, juristas, autoridades, asociaciones de consumidores, es velar por ellos. Y los que sí sabemos, mirar eso y decir, oiga, esto me lo quita porque es abusivo, ¿no? Y entonces, lo que decía el Tribunal Constitucional es que el consentimiento a los términos y condiciones de uso es muy discutible que sea válido, porque no es verdad que sea libre e informado. Porque informado no es porque el que informe ponga una página web muy bonita, es porque el usuario realmente está informado y no estamos informados. Claro. No es verdad. Y volviendo, hemos regresado, como quien dice, a los comienzos de la tecnología, ¿no? A la página web básica, pero me gustaría saber un poco más de David, la visión más, lo futurista que estamos haciendo ahora con la inteligencia artificial, porque estamos viendo ese análisis masivo
de datos de geolocalización en muchos casos, de datos médicos a gran escala. En algunos países también herramientas de reconocimiento facial se están empleando, por ejemplo, en China. En Europa es más complicado porque sabemos que hay el debate también en el seno de la Unión Europea. No sé cuáles son las tecnologías que tú estás viendo que más se están utilizando ahora y qué tipo de datos están al fin y al cabo recabando o analizando en el camino. Bueno, o sea, las tecnologías de inteligencia artificial, digamos que se han democratizado bastante en los últimos, iba a decir meses, los últimos años, pero hablamos de 2 años y medio. Se han democratizado muchísimo, entonces temas como reconocimiento facial, reconocimiento de imagen, hoy en día es muy fácil hacerlo, es muy sencillo, no requiere apenas conocimientos tecnológicos, requiere datos, ¿no? Pero cualquiera puede hacer un procedimiento de reconocimiento facial en un ratito, como quien dice, y unas cuantas fotos hechas con el móvil, ¿no? Entonces, un poco lo que estamos viendo es que están empezando a aparecer muchos usos relativamente nuevos de inteligencia artificial o muchos usos que hasta hace poco considerábamos casi ciencia ficción o patrimonio de entornos tecnológicamente muy sofisticados que puede aplicar cualquiera, ¿no? Entonces yo diría que un poco el riesgo ahí es que es muy fácil utilizarlo para mal, eso es muy fácil utilizarlo sin control. Luego, además, no ayuda que la regulación siempre va un poco por detrás de lo que la tecnología es capaz de hacer, ¿no? Es como que se trata de regular, yo creo que se hace como se puede, pero se trata de regular lo que ya está ocurriendo mal cuando esto va muy avanzado, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista tecnológico, el problema que vemos nosotros es que la tecnología es muy accesible, incluso muchas veces somos las empresas tecnológicas las que no liberamos tecnología porque es demasiado fácil utilizarlo para mal, sobre todo en el caso de inteligencia artificial, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos pidiendo a los gobiernos que regulen más el reconocimiento facial de lo que se está haciendo. Algunas compañías no venden APIs de reconocimiento facial porque son sencillas de hacer, ¿no? La geolocalización es algo que hasta ahora no estaba muy en boca de todo el mundo, no, o no tanto como ahora, y digamos que ahora ha salido más por el tema del confinamiento del coronavirus, pero es otro de los conjuntos de datos que simplemente utilizados que en el contexto de mayor número de datos, enriqueciéndolos con datos de cualquier herramienta online de mapas, podemos hacer como comentaba Borja, ¿no? Podemos detectar datos de salud de las personas. Podemos deducir, por ejemplo, la enfermedad que tiene una persona simplemente analizando con qué periodicidad va a qué centros de salud, por ejemplo. Y podrías deducir la religión, por ejemplo, que es otro caso de alta privacidad, ¿no? O si tiene un amante. Sí, de hecho, hay una cosa que me contaron en una conferencia sobre inteligencia artificial. Un data scientist me contó, diciendo lo que decías de Telefónica y Chema Alonso, que las compañías telefónicas tienen como 20 o 30 data points que llaman, ¿no? Que son puntos de información de sus clientes y que con solo 5 o 6 pueden deducir quién es tu amante. Es bastante curioso. Luego no lo hacen, ¿no? Y confiamos en que no lo hagan. Pero digamos que lo que estamos viendo, por resumir, es que las tecnologías de inteligencia artificial se han democratizado mucho. Casi cualquiera con un buen conjunto de datos y unos conocimientos muy básicos puede empezar a hacer cosas con ellos y estamos justo en el momento en el que se está empezando a regular mucho y evitar que se utilice para mal, ¿no? Y el hecho de que vivamos en un mundo global pues no ayuda mucho, que yo realmente puedo hacer una aplicación de reconocimiento facial, colocarla en un paraíso fiscal digital donde las leyes no lleguen o no lleguen las de aquí, este tipo de cosas, ¿no? De hecho, os quería preguntar a los tres, pero especialmente a los dos juristas de la sala, porque ha habido una carta que han firmado varias organizaciones civiles de todo el mundo, entre ellas Amnistía Internacional, Algorithm Watch y demás, en la cual alertaban de una posible vulneración de los derechos humanos debido a esta clase de tecnologías aplicadas al COVID. No en España, que como habéis comentado está bastante circunscrito en Europa, pero en ciertos países que pueden tener regímenes dictatoriales pueden aprovechar esta excusa para intentar extender ese control o ese uso de los datos. ¿Vosotros cómo creéis que de verdad puede haber un riesgo ahí de que ciertos países con regímenes democráticos o paraísos digitales donde la ley es más o menos discutible puedan hacer este uso ilegítimo o extendido de la tecnología? María. Venga, empiezo yo si queréis. Yo creo que es un riesgo que hemos planteado desde el inicio, ¿no? Al final la tecnología está ahí, la capacidad está ahí y el riesgo a violar o a vulnerar los derechos fundamentales, tanto en países europeos como fuera o en otros países donde no exista una regulación tan estricta como puede existir en este entorno, es un riesgo que está ahí y de ahí la necesidad de esos controles a las autoridades para verificar que efectivamente el uso que se está haciendo de esa tecnología y de esa información
no vulnera estos derechos fundamentales. De ahí que ahora, con más motivo, tengamos que estar en alerta y tengamos que estar, sobre todo los especialistas. Y ese comité de expertos que proponía Borja, estoy absolutamente de acuerdo, que estamos más alerta y que estemos también pendientes de que se haga un uso razonable y ético de esta tecnología y que de esta forma se garantice que, aunque efectivamente existe un riesgo de vulneración de esos derechos, que con esos límites que se pueden establecer a través de otras medidas, sobre todo el control que pueden hacer el comité de expertos y organismos de control competentes en cada uno de los estados, que no se produzca esa vulneración. Bueno, yo añado, estoy completamente de acuerdo con lo que dice María, pero hago una matización. No, la posibilidad ya está ocurriendo. Es decir, en China, pues que no se respetan los derechos humanos, pues antes de la pandemia, pues ya había todo un sistema de clasificación ciudadana empezó siendo para dar crédito en los bancos, porque no había muchas tarjetas de crédito, y luego acabó siendo, dice, oye, pues mira, oye, que esto nos viene bien, ¿no? Y acabó superando el capítulo de Black Mirror ese de clasificación ciudadana. Bueno, y ya está funcionando, es más, está funcionando con, ni siquiera obligatoriamente, sino con gran beneplácito de los ciudadanos, porque tampoco tienen la misma sensibilidad que nosotros por los derechos humanos. O sea, ellos creen que justamente lo que ha producido el desarrollo económico y tecnológico de China, pues es, entre otras cosas, estas medidas, y las aceptan, y no hay una respuesta como la que podría haber por la sensibilidad en Europa de los derechos humanos. Entonces siempre me hago la misma reflexión. Insisto, vuelvo al comienzo. El problema no es la tecnología. En Europa se puede usar la misma tecnología de reconocimiento facial que en China. El problema son que el gobierno chino es distinto a los gobiernos europeos. Y el problema es que en Europa sí hay respeto a los derechos fundamentales y en China no. Y la intención con la que se utiliza esa tecnología. En Europa será para controlar la pandemia, en China es para controlar a los ciudadanos. Entonces, la tecnología puede ser la misma. El problema es quién lo usa, para qué lo usa, y más allá de esta pandemia, acabará la pandemia y en China dirán, uy, qué bien nos vienen estos datos, y seguirán haciendo el control ciudadano. Y nosotros en Europa esperemos que no, que esos datos se supriman una vez que termine la pandemia. Y estaremos todos muy vigilantes para que nadie invada nuestra privacidad sin un motivo justificado. Ahora, que sabemos que el siglo XXI y el uso de las tecnologías implica un mayor riesgo para nuestra privacidad que si estuviéramos en la Edad Media, pues yo creo que es verdad. A ver quién es el listo que renuncia al uso de las tecnologías y de Internet y del móvil, ¿no? Para tener la privacidad. Luego lo que pasa que, mira, en la Edad Media no había problemas tecnológicos, pero estaba el derecho de pernada y también eso había una intromisión en tu intimidad. O sea que yo creo que cada siglo tiene sus problemas y la intimidad va evolucionando y, como bien decíais antes, a mí lo que me hace gracia es la gente que anda preocupadísima por sus datos cuando resulta que es exhibicionista en las redes sociales y lo enseña todo. Porque además la gran paradoja de la intimidad, que eso yo le he dado muchas vueltas, es que la gente cree que la intimidad es lo que te reservas. Dicen, no, la intimidad es lo que compartes. O sea, justamente la intimidad está hecha para compartirla, en principio, con quien tú eliges. Pero en este mundo de exhibicionista, el que tú eliges es toda la red social. Pero realmente, ¿por qué triunfan los programas del corazón? Porque lo que más apetece es meterse en la intimidad de los demás. Y entonces eso de que la intimidad es lo que tú te quedas para ti, ya cada vez hay menos cosas que te quedas para ti. Y cada vez lo compartes más. Luego, estar preocupado por un lado con que el gobierno te coja tus datos o tal, y al mismo tiempo estarlo subiendo tú mismo voluntariamente a las redes sociales, pues un poco de coherencia es lo único que pido. David, te quería preguntar a ti también, porque estamos viendo, ¿no?, esa parte desde el punto de vista del gobierno, ¿no?, de cómo regularlo y esas diferencias entre determinados gobiernos de unos lugares y de otros, con más respeto por la legalidad, con menos respeto por la legalidad, por los derechos humanos. ¿Cuál es el rol de las empresas en todo esto? Porque, como comentabas tú antes, muchas veces la tecnología va por delante de lo que es la regulación, casi siempre, para ser exactos. Y en este caso, muchísimas compañías, entre ellas Microsoft, también Amazon, Facebook, incluso Telefónica aquí en España, han hecho códigos éticos para intentar limitar el uso. No sé hasta qué punto esa autorresponsabilidad o esa autorregulación
también puede entrar en juego en casos como este, ¿no? Como el del coronavirus. Bueno, yo creo que es necesaria, ¿no? No es, digamos, nunca estará por encima de la regulación. Una empresa probablemente nunca sea igual de confiable de lo que lo es un gobierno, porque el gobierno tiene la autoridad para serlo, ¿no? Pero yo creo que es un hecho, dado que la tecnología permite hacer cosas que son, yo diría, muy avanzadas e inimaginables al común de los mortales, pero sobre todo que la tecnología funciona en un mundo global que sobrepasa fronteras y sobrepasa gobiernos, pues yo creo que esos principios son necesarios que estén, ¿no? Principios, por ejemplo, a los que nos solemos adherir respecto a imparcialidad o inclusión, que son un poco como básicos desde el punto de vista humano, de transparencia que comentaba antes, que es respecto a que la inteligencia artificial o la tecnología sea entendible por la mayor parte de la gente, privacidad, seguridad, responsabilidad, todo este tipo de cosas. Yo creo, nosotros pensamos que son principios que las compañías deberían adherirse completamente y ser totalmente transparentes e informar respecto a ello. Y estar al servicio de la sociedad y de los gobiernos para ello, ¿no? Cosas como, por ejemplo, que los gobiernos ahora estén hablando de iniciativas de aplicaciones para compartir datos, ¿no? Geolocalización, lo que estamos hablando ahora, y que no hagan partícipes a la gente de qué compañías hay por detrás, qué tecnologías, no volviendo a la gente tecnóloga, ¿no? Pero explicando dónde van a estar los datos, cuáles son las características de seguridad y privacidad de esos datos. Son cosas que debería hacer porque yo diría que las empresas tecnológicas ya están en el mundo, están en todas partes, ¿no? Todos tenemos, o sea, el teléfono móvil es un pequeño ordenador, el ordenador, la tablet, todo es tecnología hoy en día, ¿no? La famosa transformación digital que llevamos 15 años hablando, básicamente nos dice que todo es tecnología. Entonces, las empresas tecnológicas, yo creo que tienen un rol importante, tienen que formar parte, como decía al principio Borja, ¿no? Tienen que formar parte del órgano que trabaja en todo esto, ¿no? Incluyendo a los gobiernos, incluyendo a los juristas, incluyendo todo esto. En mayor o menor relevancia, yo diría que como mínimo es un actor más, un moderador más en el ámbito, ¿no? Pero efectivamente, hay una serie de principios a los que tendrían todas que adherirse, digamos, a rajatabla, ¿no? Y volvemos al problema del debate anterior hace unos minutos. ¿Qué pasa cuando esta tecnología, estas compañías sobrepasan fronteras que tienen leyes distintas o que no tienen leyes, por ejemplo, como en el caso de China, que participa del mundo globalizado tecnológico sin leyes respecto a la protección de datos? O con leyes propias, quiero decir, ¿no? De hecho, os lanzo una pregunta que nos ha llegado del público. ¿Sois partidarios de una legislación universal en estos temas, a propósito de lo que estáis comentando? Sería. ¿Cómo has dicho, perdón? Si sois partidarios de una legislación universal en estos temas, a nivel global. Decía Borja, que creo que ha hecho un comentario. No, que sí, María, que empiece María, que me daba la palabra. Hablo demasiado. A ver, yo creo que sería una opción, pero creo que es una utopía. O sea, al final yo creo que va más alineado con esos principios éticos a los que deberían adherirse tanto gobiernos como entidades privadas, pero que exista una regulación global, para mí a día de hoy creo que es una utopía. Lo mismo me equivoco, pero por desgracia creo que es una utopía. Bueno, a ver, el derecho, pongamos que se inventó en Roma, con el derecho romano, ¿bien? Que fue un imperio muy amplio, con lo cual pues tenía una extensión bastante grande. Desde entonces nunca se ha alcanzado una legislación universal en nada. Lo más universal que tenemos es la Declaración de Derechos Humanos y tampoco es tan universal. Es decir, en teoría se ha firmado por muchos países, pero tampoco se aplica, como bien sabemos, en gran parte del mundo, ¿no? Con lo cual, ni hay una legislación universal, ni la puede haber, pero también ahora voy al otro, que es que es un ejercicio de buenismo y como me siento especialmente implicado, porque yo hice el doctorado en Filosofía del Derecho y Filosofía Moral, y han pasado muchos siglos para distinguir la moral del derecho, ¿no? Y entonces ahora volvemos a lo de los aspectos éticos y los aspectos éticos del Big Data, de la inteligencia artificial, y así entre nosotros, y David, con todo mi cariño, me parece un ejercicio de la industria de huir del derecho, porque la ética es mucho más etérea, ¿no? Y entonces dice, bueno, aquí no, porque es que, vamos, desde los presocráticos hasta ahora no hay una ética, hay muchísimas escuelas éticas. Entonces, cuando alguien me dice, hasta los hackers son éticos, ¿no? Entonces, cuando de repente uno que le pillan y ha cometido un ciberdelito y dice que es un hacker ético, digo, coño, tú eres un delincuente, no eres un hacker ético. Porque claro, hasta ética tienen hasta la mafia, que tiene la omertá, ¿no? Y el código de honor. O sea, ya nos estamos haciendo un lío en que se distingue o no se distingue o se confunde
lo que es el derecho, que es lo que debe regular las relaciones sociales, y sí se puede llegar a estándares internacionales, como por ejemplo, sin pretenderlo, el Reglamento Europeo de Protección de Datos se está convirtiendo en un estándar internacional, donde como hay muchas empresas multinacionales que no van a renunciar al mercado europeo, se tienen que someter al reglamento y a la jurisdicción de las autoridades de protección de datos, de los tribunales europeos. Con lo cual, ya han dicho incluso Facebook y tal, pues que van a aplicar a países que no son europeos, pues el reglamento europeo, ¿no? Porque se está convirtiendo en un estándar. El estándar de Ojalá facto. pudiéramos hacer lo mismo en propiedad intelectual, en libertad de expresión, en una serie de cosas, ¿no? Pero al final dices, oiga, lo que tenemos que hacer es dar seguridad jurídica. Y en el caso de inteligencia artificial, que son muy meritorios, pues los libros blancos sobre aspectos éticos de la inteligencia artificial, a mí me hace gracia y decir, bueno, pero ¿qué ética? ¿Presocrática, más bien nihilista de Nietzsche o kantiana? Porque al final dices, es que no hay una ética universal. Si no hay un derecho universal, mucho menos hay una ética universal. Mucho menos. Y entonces normalmente nos referimos a principios deontológicos, por ejemplo, de un colegio profesional, donde aparte del derecho hay cosas que siendo legales tú dices que no vas a hacer. Eso es la deontología profesional. No puede haber una moral que vaya contra el derecho. O sea, el suelo es el derecho, es la seguridad jurídica. Y entonces, cuando las empresas que han dedicado miles de millones a desarrollar inteligencia artificial, dicen, no, pero no vamos a ir a una regulación jurídica, vayamos a una autorregulación ética. A mí eso me da mucho miedo. Yo, que soy jurista, quiero seguridad jurídica y luego, a más, principios éticos, pero a más. Pero esto, Borja, que podríamos estar durante muchas horas charlando sobre este tema, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Nunca jamás defendemos ética versus jurídica. De hecho, en nuestro caso y en general en muchas empresas tecnológicas no lo llamamos ética porque ética significa cosas distintas para personas distintas en distintos países. Bueno, tú lo has explicado mejor que yo. Nosotros lo solemos denominar responsabilidad desde el punto de vista de ser responsable de lo que haces, ser transparente con lo que haces, di lo que haces abiertamente y otros decidirán si eso está bien o no o lo cogen, ¿no? Entonces yo respecto a la regulación universal lo veo difícil, no soy especialista en jurista, pero desde luego lo veo muy difícil, pero sí es cierto que en el mundo de la tecnología lo que ha ganado desde hace unos años es la idea del mundo abierto, el código abierto, el software abierto, todo es público y prácticamente todo software que triunfa hoy en día, el código es abierto y cualquiera lo puede examinar. Y de hecho, en el mundo de la inteligencia artificial pasa más todavía. Yo lo suelo contar en mis clases, todo en el mundo de inteligencia artificial se comparte como código abierto y cuando alguien saca algún avance y no lo comparte como código abierto, nadie se fía. No se considera algo correcto porque nadie se fía de eso. Luego yo entiendo que podría ir un poco por ahí, porque todo sea mucho más transparente y abierto y a partir de ahí sean los gobiernos o cada legislación la que pueda adaptarlo, ¿no? Pero que no haya nada oscuro, no haya nada desconocido, ¿no? Pero totalmente de acuerdo que hablamos de ética utilizando mal el término, ¿eh? Ética es algo totalmente subjetivo. Estoy de acuerdo contigo y para mí la transparencia es una condición esencial, ¿no? Y además voy más allá. Todos sabemos que poco a poco el código informático va a sustituir el código jurídico en muchos campos. Es decir, volvemos al siempre recurrente ejemplo del coche conectado, ¿no? Pues el coche conectado y el coche autónomo, al final, cuando tengan el propio software, todas las normas de circulación, no hará falta el código de la circulación, porque es que no podremos ni siquiera infringir las normas del código de la circulación. Entonces, el problema es, claro, el problema es ese debate que hay que hacer sobre si todo lo que se puede hacer tecnológicamente, pues jurídicamente y luego ya éticamente, pero jurídicamente se debe hacer, se debe permitir. Y entonces, como lo que decíais antes, me dice mucha gente, no, es que la tecnología va por delante del derecho. Y dice, claro, pero ¿qué quieres? ¿Que el Congreso de los Diputados hagan de gurús tecnológicos y regulen lo que no está previsto que se invente? Pues obviamente, es que no puede ser de otra forma. Claro, la ley siempre va detrás y lo que a mí me preocupa es que se hagan leyes que sean corsets y que impidan la innovación, ¿no? Hemos hablado con Alberto muchas veces que la diferencia entre Estados Unidos y Europa es que en Estados Unidos es un sistema de código abierto donde lo que no está prohibido está permitido y luego ya pues vienen los jueces a resolver los conflictos, mientras que aquí lo que no está expresamente permitido está prohibido y entonces hay poco margen para la innovación, ¿no? Entonces por eso yo creo que debemos ir buscando pues lo de modelos de sandbox donde se puedan hacer regulaciones más flexibles y abiertas que permitan la innovación, ¿no? Pero al mismo tiempo dices, bueno,
lo que no puedo renunciar es a la seguridad jurídica. Está muy bien la responsabilidad, pero hay un suelo que es la seguridad jurídica y la responsabilidad jurídica. Es decir, a mí lo que me importa es quién responde si pasa algo. Totalmente de acuerdo. No te oímos, Alberto. Alberto, No te oigo, ¿no? la censura. Bueno, yo os traduzco. Está diciendo que... No te oímos, da igual, lo va a Alberto. tener que repetir. Nada, Alberto, no te hemos oído nada. Lo digo por el chat, pero creo que ya se ha dado cuenta. Pues que la inteligencia artificial nos ha detectado y nos está censurando. No, aquí no, aquí no. Nada. Está automuteado, está quitándose y poniéndose el audio. Bueno, desde luego este tema daría para hablar muchas horas y yo creo que una de las claves de ello es que no está resuelto. Hay muchísimas preguntas abiertas que no tienen respuesta correcta, ¿no? Simplemente en términos jurídicos hay diferencias entre países y luego, mientras recupera su audio, no sé si lo ha recuperado ya, mientras recupera su audio, un tema que comentamos a veces es ese de que la legislación siempre va por detrás. Tú dices, claro, no van a los que hacen las leyes no van a adelantarse a lo que se ha inventado, pero sí es cierto que el problema en el mundo de la tecnología es que las cosas van demasiado rápido. Entonces, digamos que llegan aquí y las tenemos todos en nuestro bolsillo antes de habernos dado cuenta, ¿no? Pasa un poco con el tema del reconocimiento facial. Todos tenemos un móvil que nos hace reconocimiento facial y no sabemos dónde van esos datos. Y eso ha llegado antes de que sepamos muy bien qué es lo del reconocimiento facial, ¿no? Pues yo creo que el problema es un poco la velocidad de adopción de la tecnología, que va demasiado rápido. Eso, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Os traslado la pregunta que nos traslada Alberto mientras recupera el audio. Desde el público preguntan si creéis que es más necesaria la ética entre los desarrolladores. Que yo creo que va un poco en línea con lo que estábamos comentando hasta ahora. O sea, sí, pero eso no se puede medir. ¿La ética que tiene el gobierno chino? Pues no lo creo. No se puede medir. Lo que sí es necesario, y sí suele salir la pregunta cuando hablamos de este tema, es ¿hay más necesidad de profesiones o profesionales con conocimientos relacionados con el humanismo, la ética, la moralidad, de lo que había antes, yo creo, ¿no? Yo creo que los estudios de Borja de legislación moral tienen tiene mucha relevancia hoy en día, más que antes, ¿no? Pues por seguir ahondando en esa palabra de la ética, de acuerdo con usarla en este caso. Hay otra pregunta ¿Quién habla? donde nos comentan. Volvemos a una época de espionaje. ¿Hace falta más que nunca ética en los desarrolladores? No me he enterado de nada. Sí, la pregunta sobre la ética entre desarrolladores que comentaba María. Yo creo que sí, pero no en un término tan amplio. Es como si hubiese recuperado el audio, pero tardío, ¿no? Con anterioridad, sí. A ver, yo quiero añadir una cosa, y no quiero hacer un chiste, pero tienen ética los desarrolladores. Pero al final yo doy muchas clases de derecho a científicos de datos, ¿no? Y si vierais las preguntas que me hacen, que al final yo digo, mira, os voy a ahorrar que estudiéis el reglamento de protección de datos, ¿no? Pero cada vez que uno me pregunta, ¿y puedo hacer esto? Yo le digo, no. ¿te gustaría que lo hicieran con tus datos? Y dice, no, por supuesto que no. Entonces, claro, ahí la respuesta siempre debe ser depende. No, bueno, pero al final digo, mira, te evito estudiarte el reglamento de protección de datos si vamos al artículo 8 de la Carta Fundamental o de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que dice que los datos, el tratamiento de datos debe hacerse con lealtad. Si supiéramos qué es la lealtad, que es no le dedicamos mucho tiempo a saber qué es la lealtad, pues la lealtad es no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, en este caso con los datos, ¿no? Y con eso, si cada desarrollador estuviera pensando si eso que está haciendo el tratamiento de datos le gustaría que lo hicieran con los datos suyos, los de su familia y tal, yo creo que ya tendrían la respuesta. Y eso es a lo que creo que se refiere David cuando habla de ser uno responsable. Éticamente responsable es no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti.
Y yo añadiría, si me permites, Borja, que hemos hablado antes de los principios de protección de datos, es todo lo relativo a la minimización de datos. Si nosotros hablamos con los ingenieros de datos ahora mismo, lo primero que te dicen es, ¿qué datos quieres? Los quiero todos. Ya, pero ¿con qué finalidad? No, los quiero todos, ya veré luego para qué los uso. No, no. Lo que hay que determinar es cuál es la finalidad y qué datos concretos necesito para ver si efectivamente se pueden utilizar o no se pueden utilizar. Y luego ya veremos esas condiciones. O sea, yo por defecto no suelo decir, no, no puedes hacer esto por la ley de protección de datos. Depende. Vamos a concretarlo, vamos a ver finalidades, vamos a ver condiciones, vamos a ver requisitos. Y luego ya lo vamos viendo. Y no podemos olvidar en este mundo tecnológico lo que comentábamos, el tema de la minimización de datos. Y ahí sí que tenemos que concienciar tanto a desarrolladores como a ingenieros que para la consecución de una finalidad determinada nos tienen también que concretar qué datos concretos necesitan. Para de esa forma que vaya todo un poco alineado. No, yo hago una cosa y es cuando me dicen si esto se puede hacer, digo, no me digas si esto se puede hacer, sino cómo hay que hacerlo para que se pueda hacer. Es decir, el problema, todo se puede hacer en esta vida, el problema es el cómo. Y yo creo que, por ejemplo, todo esto que, para volver a lo de la geolocalización y las apps, dice, todo se puede hacer, el problema es cómo, porque si es por nuestro bien, para la finalidad prevista, luego se suprime, luego con secreto se puede hacer, con las garantías de nuestros derechos. Pero al final había un chiste que hago con Víctor Salgado y dice que la minimización de datos no es poner los datos en Arial 8 en las hojas Excel. Eso no es la minimización de datos. Y entonces lo que hay que intentar es los datos mínimos imprescindibles para la finalidad prevista. Y entonces muchas veces, como decía María, nos liamos con las leyes, nos liamos con la tecnología y al final el principio jurídico es como lo de si hay que ir, se va, pero ir para nada es tontería. Es decir, vamos a ver de qué se trata y una vez que sepamos de qué se trata, veremos cuáles son los datos que necesitamos y cómo lo hacemos para garantizar los derechos. Pero empecemos por el objetivo, porque es que muchas veces, como dice María, dice, no, yo para la saca, todo dato que veo para la saca que ya me vendrá bien en algún momento. Pues no. O sea, se trata de, oye, ¿para qué necesitas, en este caso, muchos de los datos que se piden se van a utilizar realmente para poder controlar la pandemia y los contagios? Pues dígame usted, ¿cuáles son los datos indispensables para poder identificar? Que aquí lo importante, además, insisto, las apps no curan. Lo que curan son los test y los tratamientos. Sí, la tecnología te puede ayudar a trazar con quién ha estado en contacto, pero eso, y esto sé que traerá cola, pero lo vuelvo a decir, si nos olvidamos al momento de los derechos, las pandemias se tratan igual que las pandemias en el ganado. Igual. Hay que separar los bichos enfermos de los que están sanos y ver con quién han tenido contacto. Y en el ganado, ya desde hace unos años, están todos los chismes estos de trazabilidad, para saber el origen de cada una de las piezas que se venden en la carnicería. ¿Cómo tendríamos que darles voz a los veterinarios y que nos contaran cómo se controló la peste equina, la peste porcina, la gripe aviar, etcétera? Porque luego lo que tendremos que decir, hombre, ahora ya sabemos cómo se hace. Ahora vamos a hacerlo, vamos a ver cómo se protegen los derechos de unos sujetos que no son animales, que tienen, encima son animales racionales y tienen derechos fundamentales. Pero tecnológicamente, el control de pandemias usando tecnología, pues ya se ha utilizado. Veremos qué datos se necesitan para poder usarla ahora. Es que creo que he recuperado el audio. Buenísimo. ¿Me escucha? Sí. Sí, ahora sí. Sí, Alberto, se te oye. Perfecto. He recuperado el audio y he perdido el vídeo. Pero bueno, en casa de herrero, cuchillo de palo. Os quería lanzar una última pregunta, antes de que se me corte otra vez esto, sobre qué es lo que podemos, mirando al futuro, qué es lo que podemos aprender de esta pandemia y de todo este uso que estamos haciendo de la tecnología, qué podemos aprender de cara a, esperemos que no haya, a futuras pandemias, si, en el caso de que las hubiere. ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido de este despliegue de tecnología masivo que hemos hecho en tan poco tiempo? ¿Quién empieza? David, ¿quién empieza tú por la parte más tecnológica? Buenísimo. Yo diría una cosa, y es, yo creo que todos teníamos herramientas para teletrabajar, algunos pueden teletrabajar mejor que otros, casi todas las tiendas tradicionales tienen una vertiente online. Yo creo que lo que podemos aprender es que en caso de pandemia, en caso de que de repente todo el planeta se vea encerrado en su casa durante una temporada, lo que sí perdura es la parte digital del mundo, ¿no? Que todos tenemos ordenador más o menos conectado a internet, todos tenemos móvil. Entonces yo diría que aprender
yo aprendería a que utilicemos esta tecnología para poder ser más resilientes, para poder ser más resistentes a este tipo de cosas. Cualquier negocio que tengamos, en mi caso es más sencillo porque yo trabajo para un ordenador conectado a Internet, ¿no? Pero cualquier negocio que tengamos, intentemos llevarnos todo lo posible al mundo digital para que cuando pase algo en el mundo físico podamos aguantar, nuestro negocio pueda aguantar el máximo posible, ¿no? Yo creo que hemos aprendido, y con esto termino ya, yo creo que hemos aprendido que el mundo físico puede ser más frágil que el digital. El digital se mantiene. Seguimos todos conectados con videocámaras, aunque no salgamos de casa, ¿no? Entonces, trabajemos para que en el futuro mi negocio pueda aguantar si no puedo salir de casa, ¿no? Si tengo que hacerlo. No todos los negocios podrán, pero desde luego estaremos más preparados, ¿no? Para otra pandemia de este tipo, que yo creo que se producirán más. Yo creo que lamentablemente no tiene pinta de que sea la última. Inciso, antes de que continuéis, nos llega una pregunta del público que nos pide un comentario muy breve y David creo que en esta parte también No, te he vuelto a perder. ¿Hablas chino? Sí, te he vuelto a perder otra vez. A lo mejor seguimos el chat del público. Escribirá. Escribe en el chat la pregunta porque no te oímos. Sí. Lo que hemos aprendido es que hay que cambiar de plataforma de seminario porque... Bueno, yo estará sí grabado que y se podrá ver luego. Mientras Alberto recupera audio, nos El tema de explica la inteligencia pregunta. artificial y de blockchain, pero no ha tocado el tema de la conectividad 5G y qué consecuencias va a tener sobre la cantidad y la calidad de los datos que van a poder acabar de los usuarios. Que si preguntan desde el público brevemente. El 5G. Sí, 5G. Respuesta súper rápida. El 5G, súper rápida, y no soy especialista en el tema. El 5G es un cambio cuantitativo tan grande que probablemente supondrá un cambio cualitativo en cómo nos manejamos. Es como el cambio del teléfono estándar que solo sirve para hablar al smartphone que tiene 1000 usos y hablar es de los últimos, ¿no? Pues yo creo que el 5G será algo así, nos permitirá un cambio cualitativo en cómo hacemos las cosas. Haremos más o menos las mismas, pero de forma cualitativa será mucho mejor y más fácil. Bueno, yo añado una cosa a lo del 5G, que ojalá vaya precedido, porque fíjate que se están manejando pues, cifras millonarias o 1000 millonarias de inversiones en 5G, que le dediquen un poquito, un porcentaje a la pedagogía, para que no haya gente como en Gran Bretaña que se dedica a quemar antenas de 5G porque dicen que expanden el coronavirus. Entonces, yo lo que echo de menos, aparte de la tecnología y del aspecto jurídico, en todos estos aspectos, ¿no? En todos estos temas, perdón, es dedicar a la pedagogía porque la gente ni es experta tecnológica ni es experta jurídica. Y en cuanto empieza a haber bulos y teorías conspiranoicas sobre que la tecnología, sobre todo además si es importada de China, ¿no? El 5G y la tecnología china, pues está siendo desarrollada para controlarnos y tal, pues se puede ir al traste los mejores proyectos de Big Data, de inteligencia artificial, de 5G, de todo, cuando pueden ser proyectos y tecnologías muy beneficiosas para la humanidad, pero nadie ha dedicado un minuto a explicarlo bien. Entonces, estaría bien poner un porcentaje del 1% en cada proyecto tecnológico para hacer pedagogía. Porque si no, es que luego cuando hay animales que se dedican a quemar torres de 5G, dicen, se ponen muy dignos todo el mundo y dicen, no, es que hay que ver, qué barbaridad, qué brutos. Pero tú has dedicado algún tiempo y algún recurso a explicar en qué consistía. Me refiero a hacer pedagogía barrio sésamo, no en seminarios para tecnólogos o para juristas, ¿no? Entonces, a mí me da mucho miedo. El 5G tiene cosas buenísimas, pero también despierta muchos recelos, justamente por el salto cuantitativo de los datos que se van a tener de nosotros y en tiempo real, ¿no? Con la latencia esta mínima y tal, que va a permitir los coches autónomos y muchas otras aplicaciones, pero la gente legítimamente recela hasta que alguien le explique pues cuáles son las ventajas y no solo los riesgos, porque nos encanta, y además a los medios de comunicación, hablar de los peligros. Nadie habla de las ventajas que tiene. Bueno, pues dediquemos un poco entre todos a la pedagogía. Buenísimo. María.
No, yo un poco en línea con lo que venís comentando y retomando un poco la pregunta anterior de qué vamos a sacar de cara a las próximas pandemias o situaciones similares que podamos vivir, yo creo que vamos a ganar conocimiento, vamos a tener las herramientas en la mano para saber cómo actuar posiblemente con más preaviso, vamos a tener más capacidad de mantener esos negocios que hasta ahora han tenido que tomar soluciones en muchos de ellos de la noche a la mañana, no con toda la seguridad y demás, y dar muchísima más fuerza a lo que son todos los temas de cuestiones de seguridad, de tecnología y sobre todo un uso lícito y adecuado de esta tecnología, tanto desde el punto de vista de control de pandemias como desde el punto de vista mucho más del día a día, como puede ser el teletrabajo de todos nosotros. Bueno, pues yo remato mi intervención anterior con esta pregunta. Para mí, aunque es una crisis pues terrible, sin embargo es una oportunidad para hablar de temas tabú que no se podían hablar antes. Y entonces yo creo que toda la industria y los gobiernos y los juristas y los tecnólogos debemos aprovechar ahora que la gente está, por un lado, con un miedo, pero por otro lado, expectante, ávida de información, de que les expliquemos las cosas, pues para hacer ese debate pedagógico, ¿no? Y esa transparencia de los buenos usos de la tecnología. Y, insisto, y que no nos perdamos los buenos usos por el miedo muy humano, pero miedo a los malos usos. Y entonces, ¿la seguridad jurídica cuál es? Porque haya un código penal, no evitas que haya gente que vaya matando por la calle, pero sabes que si alguien mata, lo metes en la cárcel. La seguridad jurídica pasará cuando, y la gente tendrá confianza, cuando vean que hay gente que ha dado malos usos a unos datos y entra en la cárcel, a ser posible sin ordenador. Y entonces cuando vean que van entrando en la cárcel por un mal uso de los datos, le digo, oye, pues mira, no podemos evitar que nuestros datos estén por ahí porque en el siglo XXI frente al teórico derecho al control de nuestros datos es justamente lo que no es real, que ya lo vimos con la propiedad intelectual. El autor tiene el derecho al control de su obra y ya vimos que en Internet es imposible tener el control de su obra. Lo único que puedes perseguir son los malos usos. Pues con los datos lo mismo, pero que se vea. Es decir, que yo todavía creo que entran pocos en la cárcel, porque aparte del Reglamento de Protección de Datos hay un artículo 197 de descubrimiento y revelación de secretos, pues que debería aplicarse más y que deberían, aparte de multas millonarias a las empresas que usen mal los datos, en meter a gente en la cárcel por un mal uso de nuestros datos, por un delito contra nuestra intimidad. Y entonces la gente empezará a tener la confianza de que el derecho funciona. Bueno, pues por la parte que me toca, seguiremos desde los medios de comunicación haciendo esa pedagogía y entre todos intentemos contribuir a informar, a desmontar estos bulos que están sucediendo sobre el uso de la tecnología en este campo del COVID. Muchas gracias a todos por vuestra participación en este webinar. Han quedado algunas preguntas sin contestar. Luego, si eso, os las traslado por si os interesa responderlas. Y a todos los asistentes, muchísimas gracias por vuestra participación y mis disculpas por los fallos técnicos por mi parte. Así que nada, muchísimas gracias y mucho ánimo con el confinamiento. Muchas gracias, Alberto, gracias a todos. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.